El millonario no creía en milagros, hasta ver lo que su nueva niñera hizo por sus gemelos. La mansión del empresario Rodrigo Herrera siempre había estado llena de lujos, pero vacía de algo esencial: calor humano. Después de la muerte de su esposa, la enorme casa en Lomas de Chapultepec se convirtió en un museo silencioso donde ni siquiera las risas de sus gemelos podían llenar el vacío. Rodrigo, millonario de negocios fríos y decisiones implacables, había dejado de creer en milagros desde que la enfermedad le arrebató a la mujer que amaba, hasta que una tarde, frente a sus propios ojos, presenció cómo la nueva niñera de sus hijos hizo algo que desafió su lógica. Fue entonces cuando comprendió que tal vez los milagros aún existían. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. La llegada de Clara, la niñera, fue todo menos un plan calculado. No era la candidata favorita de la agencia. De hecho, había sido descartada varias veces por su ropa sencilla, su currículum modesto y su origen humilde de Iztapalapa. Rodrigo no quería verla en entrevistas, pero una confusión de horarios hizo que apareciera frente a él. Con su cabello recogido, un vestido gastado y una mirada serena, Clara no parecía encajar en un mundo de mármoles, alfombras persas y candelabros. Cuando la vio por primera vez, Rodrigo apenas levantó los ojos de su celular. ¿Tú eres la candidata? Clara asintió con respeto. Tengo experiencia cuidando niños, señor, aunque no en casas como esta. Rodrigo bufó, incrédulo. Aquí no se trata solo de cuidarlos, dijo. Se trata de educarlos, de moldearlos. Clara sonrió con una dulzura inesperada. A veces los niños enseñan más de lo que aprendemos nosotros. Esa respuesta descolocó a Rodrigo, pero no mostró nada. Los gemelos, Santiago y Emiliano, de apenas 6 años, entraron corriendo a la sala. Desde la muerte de su madre apenas hablaban y rehuían de los extraños. Pero Clara se arrodilló a su altura y, sin invadirlos, les mostró un pequeño colibrí de papel que había hecho en el camino con un pedazo de servilleta. El gesto fue simple, pero los niños lo miraron con fascinación. Santiago estiró la mano para tomarlo. Emiliano lo sostuvo con cuidado. Rodrigo observó la escena en silencio, sorprendido por esa chispa de interés en sus hijos que hacía tiempo no veía. Esa misma tarde, durante la cena, Rodrigo escuchó desde el comedor cómo Clara contaba un cuento inventado a los gemelos. No era un cuento de princesas ni de héroes poderosos. Era la historia de un niño que buscaba a su mamá en las estrellas y que, cada noche, encontraba consuelo en el brillo del cielo. Santiago y Emiliano escuchaban con los ojos abiertos y al final se quedaron dormidos en brazos de la niñera. Rodrigo se quedó de pie en el pasillo, conmovido y molesto al mismo tiempo. Conmovido porque sus hijos habían vuelto a sonreír. Molesto porque esa ternura le recordaba a su esposa y él no quería abrir otra vez las heridas. Al día siguiente, Rodrigo llamó a la agencia para despedirla antes de que comenzara. No me interesa, dijo. Pero cuando se asomó al cuarto de los gemelos, la escena lo detuvo. Clara estaba sentada en el piso, ayudando a los niños a dibujar un mapa estelar. Ellos reían, señalaban, preguntaban, y por primera vez en meses hablaban más de 2 palabras seguidas. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Sin embargo, no todos en la mansión estaban contentos con la presencia de Clara. La administradora de la casa, doña Elvira, mujer de gesto rígido y mirada calculadora, se sintió ofendida de inmediato.
No entiendo qué hace esa muchacha aquí, señor, dijo en voz baja. No sabe de modales ni de reglas de etiqueta. Rodrigo no respondió, pero sus dudas crecieron. ¿Había cometido un error al dejar a sus hijos en manos de alguien tan sencilla? Clara, ajena al veneno de Elvira, continuaba con su dedicación. Una tarde de lluvia, cuando los niños tuvieron una crisis de llanto al recordar a su madre, Clara no intentó distraerlos con juguetes caros. Simplemente los abrazó, cantándoles una canción de cuna antigua que aprendió de su abuela. Los gemelos se calmaron poco a poco, como si aquella voz arrullara también el dolor. Rodrigo los vio desde la puerta, con el corazón apretado. Nadie había logrado eso desde que su esposa murió. Esa noche, Clara recogió la cocina mientras Elvira la observaba con desdén. «No te ilusiones, muchacha», le dijo en voz baja. «Aquí no durarás mucho. Rodrigo no confía en nadie, menos en alguien como tú». Clara levantó la vista con una calma serena. «No vine a quedarme, vine a ayudar». Y siguió trabajando, sin alterarse, pero lo que sucedió al día siguiente cambiaría el destino de todos. Los gemelos, jugando en el jardín, corrieron hacia la fuente y Emiliano resbaló en el mármol húmedo. El grito resonó en toda la casa. Rodrigo salió corriendo, pero fue Clara quien llegó primero. Lo sostuvo antes de que golpeara con fuerza y con un gesto rápido lo tranquilizó. Emiliano, que solía quedarse mudo del miedo, pronunció una palabra clara, dirigida a ella: «Mamá». Rodrigo se quedó helado con el alma estremecida. Rodrigo escuchó la palabra que le partió el alma y tomó una decisión inmediata. Esa noche le pediría a Clara que se fuera de la casa. El mundo le había enseñado a desconfiar de lo que parecía milagro, y nada dolía más que ver a su hijo llamar mamá a una desconocida. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. En el consultorio privado que había mandado construir para los gemelos, pidió a la terapeuta que evaluara a Emiliano por si el golpe había provocado algo más serio. No hubo lesión, solo susto. Santiago se quedó pegado a la puerta con los puñitos cerrados, atento a cada movimiento de Clara en el pasillo, como si temiera que desapareciera. Rodrigo lo notó y le pinchó la conciencia. Hacía meses que su hijo no mostraba ese tipo de apego por nadie. Decidió endurecerse. Lo que parecía ternura podía convertirse en dependencia, y la dependencia, pensó, era una grieta por donde entraba el dolor. Doña Elvira olió el conflicto y se acomodó como quien afila un cuchillo. En la cocina miró a Clara de arriba abajo. «Aquí no estamos en Iztapalapa, muchacha. No hagas escenas. Rodrigo es un señor serio. No le gustan los dramas de barrio». Clara siguió pelando fruta para la merienda de los niños. «No estoy haciendo escenas, doña. Estoy trabajando». Elvira soltó una risa sin alegría. «Te queda grande esta casa y te quedará más grande cuando te vayas». Rodrigo entró en ese momento y la cocina se tensó. «Clara, necesito hablar contigo», dijo sin mirarla a los ojos. Ella dejó el cuchillo, se limpió las manos en el mandil y lo siguió hasta el estudio. El olor a cuero y madera oscura, la pared de diplomas, la foto de su esposa, todo imponía. Rodrigo cruzó los brazos. «Lo de hoy no puede repetirse. Mis hijos están frágiles. No pueden confundirse». Clara respiró hondo. «No confundía a nadie, señor». Emiliano estaba asustado. Dijo una palabra que su corazón necesitaba. «No soy su madre y nunca lo seré. Solo los acompaño a no tener miedo». Rodrigo apretó la mandíbula. «Precisamente por eso no debes seguir aquí. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios.
Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El silencio cayó entre ellos como una cortina pesada. Clara sostuvo la mirada con respeto. Si decide que me vaya, me iré. Pero antes, permítame dejar una cosa clara. A veces, los niños eligen a quien los calma, no a quien los paga. Eso no es ofensa contra usted ni contra su esposa. Es dolor buscando un lugar donde descansar. Rodrigo sintió un latigazo de rabia y de vergüenza. Su primera reacción fue protegerse con dureza. Le pagaré la semana completa. Se va hoy mismo. Clara asintió sin pedir explicaciones. Solo déjeme despedirme de ellos. Rodrigo dudó, pero asintió. Ella subió las escaleras con paso sereno y tocó la puerta del cuarto. Santiago y Emiliano estaban construyendo un castillo con cojines. Cuando la vieron, corrieron. ¿Te vas?, preguntó Santiago con el labio temblando. Clara se agachó para estar a su altura. Voy a irme de esta casa, pero no de su corazón. Eso no se va. Les puso en las manos 2 colibríes de papel que había hecho con envolturas guardadas. Cuando tengan miedo, soplen aquí y acuérdense de respirar. Los gemelos la abrazaron tan fuerte que a Clara le dolió el pecho. Rodrigo observó desde el marco de la puerta con una mueca que no sabía si era celo, gratitud o miedo. En el pasillo, Elvira esperó el momento para arrebatarle los últimos centímetros de dignidad. «Te dije que no durarías», murmuró. «Las casas como esta escupen a quienes no nacieron para ellas». Clara la miró con una calma que desarmaba. «Las casas no escupen, doña. Las personas sí, y a veces se atragantan». Elvira chasqueó la lengua y se retiró con un giro de tacón, molesta por no haber arrancado una lágrima. Mientras Clara recogía su bolsa, una tormenta reventó sobre la ciudad. Los truenos hicieron vibrar los ventanales. Emiliano se encogió y se tapó los oídos, en pánico. Santiago, pálido, buscó a su hermano. Rodrigo quiso acercarse, pero el miedo de los niños lo rebasó. Entonces Clara se arrodilló entre ellos y comenzó a marcar con los dedos un ritmo en el piso, suave, constante, como latidos. «Inhalar, exhalar», dijo, y los pequeños copiaron el compás. Hizo un gesto con las manos que convertía el ruido en juego, una coreografía mínima que ella llamaba la casita. El trueno siguiente los encontró respirando juntos. Emiliano bajó las manos y miró a su hermano, sorprendido de no estar paralizado. Rodrigo, desde atrás, vio cómo el terror se convertía en concentración en menos de un minuto y algo se le quebró por dentro. «¿De dónde aprendiste eso?», preguntó, vencido por la curiosidad. Clara no alardeó. «De mi abuela, en los apagones, y después con niños del albergue donde he ayudado. Ella decía que el miedo se espanta con latidos y aire». El trueno se alejó, los niños se relajaron y por primera vez Rodrigo no supo qué orden dar. Clara se levantó con discreción. «Ya me voy. Gracias por confiar en mí estos días». Emiliano la tomó de la mano. «No te vayas», dijo en un hilo de voz. Santiago repitió tercamente, «No te vayas». Rodrigo tragó. Fue a buscar la pluma, el sobre con el pago, el orgullo. Volvió con todo eso en la mano y, sin embargo, quedó inmóvil frente a la escena. «¿Cuánto vale la paz de un niño?», pensó, y supo que no había cuenta bancaria que pudiera pagarla. Elvira irrumpió, impaciente. «¿Entonces? ¿La acompaño a la puerta?». Rodrigo levantó la vista. «No». «Se queda». La palabra se le escapó antes de pasar por su armadura. Elvira parpadeó, herida. «¿Cómo que se queda? Usted dijo...». «Cambié de opinión. Mi casa necesita silencio de verdad, no el de un museo. Y mis hijos necesitan respirar sin miedo». Elvira apretó los labios, humillada frente al personal que asomaba curioso. «Entendido, señor», dijo con hiel. Clara no sonrió.
Solo respiró, como si volviera a su cuerpo después de estar a un paso de caer. «Mañana comienzo temprano», dijo con sencillez. Rodrigo asintió, y mientras los gemelos le mostraban sus colibríes, él se quedó mirando la foto de su esposa en el estudio. Tenía miedo de traicionarla dejando entrar a otra mujer a ese santuario de dolor. Pero había algo más hondo que la culpa. La certeza de que lo que Clara ofrecía no era reemplazo, sino refugio. Esa noche, cuando el cielo por fin se limpió, Rodrigo caminó por el jardín vacío. La fuente brillaba negra. En el vidrio del comedor, su reflejo parecía el de otro hombre, uno que titubeaba por primera vez en años. Sacó el teléfono, abrió un número que no usaba desde hacía meses y escribió: «Doctor, mis hijos durmieron sin pesadillas y sin pastillas». Luego lo borró. No quería admitir tan pronto lo que acababa de aprender, que a veces los milagros se parecen a cosas pequeñas, a un ritmo en el suelo, a dos colibríes de papel que enseñan a respirar. El amanecer entró tibio por los ventanales de la mansión, y por primera vez en meses la casa despertó con risas. Santiago y Emiliano cruzaron el pasillo en calcetines, arrastrando sus colibríes de papel como si fueran cometas. Rodrigo se detuvo en medio de la escalera, desconcertado por ese sonido que creía perdido. Vio a Clara en el piso del family room, con una sábana extendida que hacía de tienda, contándoles un juego de respiraciones que convertía los truenos de la noche anterior en dragones dormidos. Fue un golpe dulce al pecho, el tipo de sorpresa que desarma a un hombre que ya no esperaba milagros. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Más tarde, en el desayuno, la administradora Elvira puso la mesa con el formalismo de siempre, tazas de porcelana y cubiertos brillando como espejos. Observó a Clara servir chocolate a los niños con manos seguras, sin derramar una gota, y frunció los labios. «Señor», dijo en voz baja buscando la complicidad de Rodrigo, «los talleres de etiqueta para niños están programados. No conviene que se acostumbren a juegos de barrio». Clara no respondió, pero a los gemelos se les apagó un poco la mirada. Rodrigo, que iba a asentir por reflejo, se escuchó a sí mismo decir: «Que jueguen, ya habrá tiempo para reglas». Elvira clavó una mirada helada en la niñera, como si un ladrillo de su autoridad se hubiera aflojado. Clara aprovechó la mañana para crear una rutina. Llevó a los niños al jardín, les mostró cómo escuchar el viento en las hojas y distinguir pájaros por el canto. Emiliano contó en voz alta, despacio, como si encendiera una lámpara por cada número. Santiago tomó de la mano a su hermano cuando se atoró en el 5 y ambos se miraron con una complicidad nueva. Rodrigo observaba a distancia con una taza de café que ya no sabía a amargura. Los pasos de la casa, personal, choferes, la cocinera, ralentizaron su ritmo contagiados por esa paz insólita. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. La injusticia no tardó en hacer ruido. A mediodía llegó a la mansión la cuñada de Rodrigo, Valeria, hermana de la difunta, con tacones que marcaban territorio y un perfume que anticipaba juicios. Besó fríamente al cuñado, miró a los gemelos con ternura verdadera y al ver a Clara, sonrió sin sonreír. ¿La nueva niñera? Pensé que pondrías a alguien a la altura de Lomas. Rodrigo apretó la mandíbula. Clara, con serenidad, saludó. Mucho gusto. Valeria caminó por la sala como si inspeccionara una galería. Mi hermana tenía estándares. Rodrigo, ¿una mujer sin estudios formales? ¿De Iztapalapa, en esta casa? Lo dijo sin bajar la voz, haciendo de la procedencia un cuchillo. Los gemelos se encogieron.
Clara sostuvo la mirada sin desafiar. No tengo títulos de escuela cara, señora, pero tengo experiencia y respeto. Valeria chasqueó la lengua. Ya veremos. Después de comer, Clara encontró a los niños frente a la foto grande de su madre en el estudio. Se quedaron quietos, los dedos rozando el marco. ¿La extrañan?, preguntó con una delicadeza que no empujaba la herida, solo la nombraba. Emiliano asintió, apretando la tela de la camisa. Clara se sentó en el piso, dejó que el silencio hiciera su trabajo y luego les propuso un juego suave. Contemos recuerdos como estrellas. Santiago habló primero. Su mamá olía a vainilla cuando horneaba. Emiliano recordó sus manos con anillos que brillaban como pequeños soles. Rodrigo, desde la puerta, se sostuvo del dintel para no derrumbarse. Nunca había conseguido que sus hijos nombraran el dolor sin quebrarse. Valeria, que escuchaba desde el pasillo, entró con la autoridad resentida de quien cree que protege. Esto no les hace bien, cortó. Están reviviendo la pérdida. Clara no discutió. Se limitó a decir con voz firme: poner palabras al dolor no lo agranda, le abre una ventana. Rodrigo vio a su cuñada tensarse. No estaba acostumbrada a que alguien sin apellidos ilustres le sostuviera la mirada con respeto. Al caer la tarde, Clara sugirió un paseo corto por el bosque de Chapultepec. Algo sencillo: patos, paletas, aire. El chofer dudó. Valeria puso el grito en el cielo. No es seguro. Además, se enferman. Rodrigo sopesó miedos antiguos y nuevas certezas. Vamos, dijo, y fue él mismo. Los niños corrieron detrás de los patos, y cuando un globo escapó de una mano, Clara no prometió imposibles. Enseñó a soltar la tristeza, mirándolos subir hasta perderse. ¿A dónde se va?, preguntó Emiliano. A un lugar donde la gente aprende a no tener miedo, respondió Clara con esa poesía de barrio que parece magia. De regreso, Elvira reunió al personal en la cocina con tono de conspiración. Esta muchacha nos va a quitar el trabajo con sus ideas. Hoy convenció al señor de violar la agenda. La cocinera, que había visto los ojos de los niños llenarse de luz, murmuró: pues si el niño comió sin vomitar, algo hizo bien. Elvira partió un limón con furia. A mí no me traga su dulzura. Y sacó el teléfono. Tengo una amiga en la agencia. Si le encontramos un detalle, vuelve a su barrio. Esa noche, la casa se preparó para dormir. Los gemelos acomodaron sus colibríes en la mesita como si fueran guardianes. Clara les enseñó a poner una mano en el pecho y otra en el vientre. Aquí vive su calma, dijo. Si el miedo llega, toquen la puerta correcta. Rodrigo la escuchaba desde el pasillo, sintiendo que cada instrucción desmontaba un ladrillo de su coraza. Cuando los niños se durmieron, bajó al estudio. Gracias, dijo sin adornos. Clara asintió. No hay de qué. Usted me dejó quedarme. No le debo milagros, le debo trabajo. La frase, limpia como agua, lo desarmó. Antes de irse a su cuarto, Clara pasó por la cocina a dejar todo ordenado. Encontró a Elvira con la mirada de culebra. Ya investigamos. Tu referencia del albergue no tiene sello. Si el señor pregunta, diré que mentiste. Clara apretó los labios, un temblor leve en las manos. No mentí. No siempre ponen sellos cuando una ayuda porque hace falta. Elvira sonrió con triunfo pequeño. Aquí todo se prueba con papeles, y tú no tienes. Clara subió con el corazón apretado. En su cuarto sencillo sacó de la bolsa una foto vieja. Ella, más joven, rodeada de niños en un comedor comunitario. Detrás, un cartel pintado a mano con flores torcidas. Pasó el dedo por las caras de los pequeños como quien reza sin palabras. Un golpe suave en la puerta la hizo guardar la foto con prisa. Era Rodrigo. Perdone la hora. Mañana vendrá Valeria con un equipo para evaluar su desempeño. Quiero que lo sepa. Clara respiró hondo. Está bien.
No temo las preguntas. Rodrigo la miró unos segundos, midiendo algo que no sabía nombrar, y se fue. Cuando el silencio se instaló por completo, Clara encendió la lámpara de buró y sacó un recorte de periódico doblado 1000 veces. Era una nota pequeña, de hace años. Voluntarios calman crisis de pánico en albergue tras sismo. La foto mostraba manos marcando un ritmo en el suelo. Bajo la imagen, un nombre: Clara Ávila. Nadie en esa casa lo sabía, pero el método que ella enseñaba no era casualidad. Había nacido del temblor, del miedo real, del polvo en los pulmones y del llanto convertido en latidos. Guardó el recorte, cerró los ojos y se permitió una lágrima en silencio. Abajo, en la oscuridad del estudio, Rodrigo habló con la foto de su esposa. «No sé cómo hacerlo», dijo al aire, «pero los niños respiran mejor con ella». Al decirlo, sintió que algo cambiaba de sitio, como una puerta que por fin se abre sin chirriar. Y en esa grieta, la noche dejó pasar un poco de paz. La mañana llegó con olor a café fresco y con la tensión que se palpaba en cada rincón de la mansión. Valeria había anunciado que traería a expertos en niñeras para evaluar a Clara. Los gemelos se despertaron nerviosos. Presentían que algo importante estaba en juego. Rodrigo trató de mantener la compostura, pero en el fondo sentía que el juicio sería más contra él que contra la joven niñera. Clara, sin embargo, se levantó como siempre, con calma. Preparó el desayuno con la cocinera, ayudó a los niños a vestirse y en cada gesto transmitía serenidad. Santiago, inquieto, le preguntó: «¿Te vas a ir?» Clara se inclinó, acarició su cabello y dijo despacio: «Yo no decido eso, pero pase lo que pase, ustedes tienen que confiar en lo que sienten». Emiliano sostuvo su colibrí de papel como si fuera un escudo y susurró: «Yo quiero que te quedes». A las 11 en punto, Valeria llegó con 2 mujeres trajeadas y una carpeta llena de papeles. Elvira las recibió como si fueran reinas, orgullosa de la emboscada que había preparado. Rodrigo, aunque incómodo, permitió que la reunión sucediera en el salón principal. Las evaluadoras comenzaron con preguntas frías. ¿Qué estudios tiene? ¿Dónde se capacitó? ¿Qué referencias comprobables puede dar? Clara respondió con honestidad: «No tengo títulos universitarios, aprendí en albergues y cuidando niños en mi comunidad. No hay sellos, solo experiencias reales». Una de las evaluadoras arqueó las cejas. «No es suficiente para esta familia», dijo con voz tajante. Los gemelos escuchaban escondidos tras la puerta y no soportaron más. Santiago entró corriendo, con los ojos llenos de valentía. «¡Ella sí es suficiente!», gritó. Emiliano lo siguió y abrazó la pierna de Clara. «Con ella dormimos sin miedo». Las mujeres quedaron desconcertadas. Valeria intentó callarlos, pero Rodrigo levantó la mano. «Déjenlos hablar». Los niños contaron, entre balbuceos y sinceridad pura, cómo Clara los ayudaba a respirar en las tormentas, cómo les enseñaba a recordar a su mamá sin llorar tanto, cómo ahora podían reír otra vez. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discurso. Una de las evaluadoras, conmovida, cerró la carpeta. «Señor Herrera», dijo despacio, «a veces la mejor educación no está en un diploma, sino en el corazón». Valeria enrojeció de rabia. «Esto es un circo». Rodrigo la miró, con voz firme. «No, Valeria, esto es familia». Y por primera vez desde que murió su esposa, defendió abiertamente algo que no fuera trabajo. La tensión explotó cuando Elvira, sintiéndose acorralada, sacó el as bajo la manga. Mostró una copia de la supuesta referencia no válida del albergue. «Aquí está la prueba de que mintió». Clara se puso de pie, tranquila. «No mentí. Yo estuve ahí después del sismo, ayudando a niños con ataques de pánico.
Si quiere pruebas, búsquelas en los periódicos de esa fecha. Rodrigo frunció el ceño, intrigado. ¿Tienes recortes? Clara asintió y con manos temblorosas sacó de su bolso el viejo periódico. Ahí estaba la foto, pequeña, pero clara. Ella, rodeada de niños, marcando un ritmo en el suelo. Los evaluadores se quedaron mudos. Rodrigo tomó el recorte y lo sostuvo con cuidado, como si sostuviera una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Valeria quiso protestar, pero su voz se quebró. Elvira apretó los labios hasta quedar pálida. Rodrigo respiró hondo. Clara se queda. Y no solo como niñera. Quiero que sea parte del hogar de mis hijos. Los gemelos aplaudieron espontáneamente, abrazando a Clara con fuerza. Ella, con lágrimas contenidas, bajó la cabeza en señal de respeto. Esa noche, la casa respiró distinta. La fuente en el jardín parecía cantar más clara. Los pasillos ya no se sentían tan fríos. Rodrigo, solo en el estudio, miró la foto de su esposa. «Perdóname», murmuró, «pero creo que ella los cuida desde el cielo a través de esta mujer». Y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima corriera libre. La vida en la mansión comenzó a cambiar con la presencia de Clara. Las risas de los gemelos llenaban los corredores. El personal se contagiaba de un ambiente menos rígido, y hasta Rodrigo se descubría menos frío en su propio hogar. Pero los enemigos de la calma no se rinden fácilmente. Valeria y Elvira, resentidas, buscaban cualquier resquicio para desacreditar a la joven niñera. Una tarde, mientras Clara jugaba con los niños en el jardín, Rodrigo recibió una llamada inesperada de un antiguo socio. Entre saludos formales, el hombre lanzó un comentario con veneno disfrazado. «Rodrigo, dicen en la ciudad que tienes a una niñera de barrio criando a tus herederos. No me lo esperaba de ti». El millonario se quedó en silencio, con la sangre hirviendo. Colgó sin responder, pero la frase quedó repiqueteando en su mente. Esa noche, Clara fue llamada al estudio. Rodrigo estaba de pie frente a la chimenea, el recorte de periódico en la mano. «¿Por qué nunca me dijiste que habías estado en aquel albergue?» Clara bajó la mirada. «Porque pensé que no le interesaba mi pasado». Rodrigo la observó con intensidad. No se trataba solo de ayudar. Tú lideraste a los niños en medio del caos. Los mantuviste respirando mientras caían edificios. Clara recordó el polvo, los gritos, el suelo temblando bajo sus rodillas. «No lideré, señor. Solo hice lo que sabía». El silencio se volvió espeso. En ese momento, Santiago entró corriendo con un cuaderno. «Papá, mira lo que me enseñó Clara». Era un dibujo torpe pero poderoso. 2 niños bajo una tormenta, protegidos por un colibrí enorme. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. El milagro no era abstracto. Estaba allí, en la seguridad con que sus hijos volvían a pintar su mundo. Esa misma noche, mientras Clara recogía la cocina, escuchó una conversación oculta en la despensa. Valeria hablaba con Elvira en voz baja, creyendo que nadie las oía. Si seguimos permitiendo que esa muchacha gane terreno, Rodrigo terminará confiando en ella más que en nosotros. Hay que sacar a la luz lo que esconde. Elvira respondió con tono frío. Conozco a alguien que investigará su familia. Siempre hay secretos en gente como ella. Clara se quedó inmóvil, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Lo que ellas no sabían era que Clara sí guardaba un secreto. Una verdad que nunca había contado y que podía cambiarlo todo. Un hermano desaparecido en circunstancias oscuras, un pasado que había marcado a su familia y que aún le dolía nombrar. Si esa verdad salía a la luz en manos de Valeria y Elvira, podía convertirse en un arma contra ella. Al subir a su cuarto, Clara encontró a los gemelos esperándola con sus colibríes en las manos. «No te vayas nunca», le dijeron al unísono. Ella los abrazó fuerte, con el corazón desgarrado. Pensaba, ¿qué pasará cuando sepan lo que escondo? Rodrigo, desde el pasillo, observaba la escena.
El recorte del periódico aún estaba en su bolsillo, y en su mente resonaba la frase que lo perseguía desde la llamada «una niñera de barrio criando a tus herederos». Cerró los ojos, sintiendo la tentación de proteger su reputación. Pero cuando los abrió, vio a sus hijos reír entre los brazos de Clara y supo que la verdadera herencia no eran los negocios, sino la paz de esos dos pequeños. El giro estaba en marcha. Clara ya no era solo una niñera. Era la mujer que cargaba un secreto capaz de unir o destruir a esa familia. El ambiente en la mansión se volvió un campo de batalla invisible. Clara continuaba con su dulzura diaria, enseñando a los gemelos a preparar figuras de papel, a escuchar la lluvia como si fueran notas de música, a recordar a su madre sin miedo. Pero bajo esa calma latía la amenaza de Valeria y Elvira, decididas a sacarla de la casa cueste lo que cueste. Una tarde, Valeria llegó con un sobre en la mano. Lo puso sobre la mesa del estudio de Rodrigo con un gesto triunfal. «Aquí está la prueba de quién es en realidad esa niñera. Antes de que te encariñes más, léelo». Rodrigo abrió el sobre. Dentro había fotocopias de registros viejos. Un reporte policial donde aparecía el nombre de Clara Ávila vinculado a un altercado en Iztapalapa, años atrás. El documento decía: hermano menor involucrado en desaparición tras disturbios comunitarios. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Valeria sonrió con veneno. «Tu niñera tiene un pasado sucio. Su familia es problemática. ¿Quieres eso cerca de tus hijos?» Esa noche Rodrigo enfrentó a Clara en la cocina. Los niños ya dormían. «¿Por qué no me dijiste lo de tu hermano?» Clara se quedó helada. Bajó la cuchara que lavaba y respiró profundo. «Porque duele. Porque no quería que mi dolor se convirtiera en arma». Rodrigo la miró con dureza. «¿Entonces es cierto?» Clara asintió despacio. «Mi hermano desapareció cuando tenía 16 años. Se juntó con malas compañías, hubo una redada, nadie volvió a verlo. Lo busqué en hospitales, en comisarías, en fosas, nunca apareció. El reporte me señala por estar ahí, pero yo era solo una niña que lo seguía para cuidarlo». Rodrigo se pasó la mano por el rostro. Parte de él quería creerla, otra parte recordaba la advertencia de Valeria. «Mis hijos no pueden rodearse de sombras». Clara lo miró a los ojos, con voz temblorosa pero firme. «Sus hijos ya viven con una sombra. La pérdida de su madre. Yo no vine a traer más oscuridad, vine a darles aire. Si no me cree, lo entiendo, pero no me juzgue por un dolor que nunca elegí». Mientras tanto, en el pasillo, Elvira escuchaba cada palabra. Sonrió satisfecha. El secreto estaba expuesto. Al día siguiente, los gemelos notaron la tensión. Emiliano se negó a desayunar. Santiago preguntó: «¿Por qué están enojados con Clara?» Rodrigo titubeó. Clara, con serenidad, se arrodilló frente a ellos. «Porque tengo una historia triste que todavía duele. No es culpa de ustedes». Santiago le tomó la cara entre sus manitas. «A mí no me importa tu historia. Me importa que me enseñes a no tener miedo». Emiliano asintió. Rodrigo sintió que el corazón se le partía. Valeria, al ver que los niños seguían defendiendo a Clara, estalló. «Esto es una locura. ¿No ves que te manipula?» Rodrigo la miró y por primera vez la enfrentó con calma. «No, Valeria, quien manipula eres tú, usando el dolor de otros para sentirte más pura». La mujer palideció, ofendida. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión. Buscó a Clara en el jardín, donde regaba las plantas en silencio. «No voy a juzgarte por lo que pasó con tu hermano. Quiero la verdad, siempre, pero no quiero perder lo que le das a mis hijos». Clara lo miró sorprendida, con lágrimas brillando en los ojos. «La verdad es todo lo que tengo, señor, y ellos son mi milagro diario». En la ventana del segundo piso, Santiago y Emiliano observaban abrazados. Por primera vez en mucho tiempo,
sonrieron antes de dormir sin pedir el cuento de las estrellas. Lo que Rodrigo no sabía era que Valeria y Elvira no pensaban detenerse. El secreto había abierto una grieta y estaban dispuestas a usarla para intentar arrancar a Clara de raíz. El amanecer parecía traer calma, pero la tormenta crecía en las sombras. Valeria y Elvira se habían aliado más que nunca. No soportaban que Rodrigo comenzara a confiar en Clara, y menos aún que los gemelos la defendieran con tanto amor. En los pasillos de la mansión se susurraban rumores que ellas mismas sembraban, que Clara ocultaba más secretos, que no era de fiar, que solo buscaba quedarse con algo de la fortuna de los Herrera. Una mañana, mientras Clara ayudaba a los niños a preparar una maqueta de planetas con cartulina y pintura, Elvira entró con su mirada afilada. «Señor Rodrigo, lo busca un periodista afuera». Rodrigo se extrañó. Salió y encontró a un reportero con una grabadora en la mano. «Queremos su versión sobre la niñera que contrató, la que aparece vinculada en viejos reportes de la policía. Se habla de desapariciones en su familia. ¿Qué tiene que decir?» Rodrigo sintió la sangre hervir. Miró a Valeria, que fingía sorpresa, pero en sus ojos brillaba la victoria. Esa misma tarde, Clara fue llamada al estudio. Rodrigo, con el rostro endurecido, le mostró un recorte que ya circulaba en redes. El oscuro pasado de la niñera del millonario. Clara se llevó la mano a la boca. «No, no puede ser». Rodrigo la miró con dolor. «Te advertí que aquí todo se magnifica. Mis hijos pueden pagar las consecuencias de un escándalo». Clara respiró profundo. «¿Y qué quiere que haga? ¿Que desaparezca como mi hermano? ¿Que me quede callada mientras me arrancan la única oportunidad que tengo de vivir con dignidad?» Valeria entró en ese momento, segura de que la conversación terminaría con Clara expulsada. «Hermano, no puedes permitir que tu apellido se manche. Esta mujer es un riesgo». Los gemelos, que escuchaban desde la escalera, bajaron corriendo. Emiliano, con los ojos rojos de llorar, gritó: «Ella no es un riesgo, es nuestra familia». Santiago lo abrazó y repitió: «No la saques, papá». El silencio fue brutal. Rodrigo miró a sus hijos. Vio en ellos una fuerza que no venía de él, sino de la mujer humilde que había enseñado a respirar a su dolor. Cerró el periódico con un golpe. «Ella se queda. Y si alguien quiere ensuciar su nombre, que primero ensucie el mío». Valeria palideció. «¿Estás enloqueciendo? La sociedad te dará la espalda». Rodrigo se acercó con calma peligrosa. «Prefiero perder la sociedad que perder la paz de mis hijos». Esa noche, mientras los niños dormían con sus colibríes de papel en el buró, Clara salió al jardín. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. Rodrigo apareció junto a ella, con las manos en los bolsillos. «Lo de hoy fue duro y vendrán más ataques, pero no voy a retroceder». Clara lo miró con lágrimas contenidas. «No sé cuánto resistiré, señor. No soy de piedra». Rodrigo asintió. «Yo tampoco, pero juntos podemos ser más fuertes». En el interior de la mansión, Valeria guardaba su furia. «No la sacaré sola», murmuró a Elvira. «Si Rodrigo no entiende con rumores, entenderá con golpes más duros. Haré que la sociedad entera lo obligue a elegir». Clara, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar el juicio más cruel. No solo el de Valeria y Elvira, sino el de todo un mundo que nunca perdona a los que se atreven a romper su destino. La herida que Valeria no había logrado abrir dentro de la casa, decidió llevarla al mundo exterior. Organizó un evento benéfico en un hotel de lujo en Polanco, invitando a empresarios, políticos y periodistas. El pretexto era recaudar fondos para una fundación, pero el objetivo real era exponer a Clara frente a toda la sociedad que Rodrigo frecuentaba. Rodrigo recibió la invitación con desgano. No le interesaban los cócteles desde la muerte de su esposa, pero Valeria insistió en que era un compromiso familiar.
Clara, al enterarse, intentó excusarse. «No es mi lugar, señor. No pertenezco a esos salones». Rodrigo la miró fijo. «Tú perteneces donde mis hijos te necesiten, y ellos no van a ningún lado sin ti». La noche del evento, la entrada al hotel estaba iluminada con candelabros y alfombras rojas. Clara llegó con un vestido sencillo prestado por la cocinera que lo había guardado para ocasiones especiales. Caminaba con timidez, sosteniendo las manos de los gemelos, mientras Valeria la observaba con una sonrisa venenosa. Elvira murmuró a su oído: «Esta será su caída». Durante la cena, Valeria tomó el micrófono y comenzó a hablar de la importancia de la familia, de la herencia y de la responsabilidad social. Luego, con un gesto calculado, señaló a Clara frente a todos. «Y aquí está la mujer que ahora cría a los herederos Herrera. Una historia peculiar». El murmullo se expandió como un incendio. Algunos rostros se torcieron en muecas de desprecio. Otros cuchicheaban sobre los rumores publicados en días anteriores. Clara bajó la mirada, con las mejillas ardiendo. Rodrigo se levantó, dispuesto a detener a su cuñada, pero los gemelos fueron más rápidos. Santiago tomó el micrófono con manos temblorosas y dijo en voz alta: «Ella no es rara. Ella es nuestra familia». Emiliano añadió: «Con ella aprendimos a no tener miedo». El salón entero quedó en silencio. Un empresario en primera fila tosió con incomodidad. Una mujer elegante comentó: «Pero tiene un pasado turbio». Rodrigo, con voz firme, interrumpió: «¿Y quién de nosotros no carga dolores? Clara no vino a mi casa a manchar un apellido, vino a enseñarle a mis hijos a vivir. Y si eso es un delito, entonces estoy orgulloso de ser cómplice». Valeria, herida en público, intentó contraatacar. «¿Y qué dirán los inversionistas cuando sepan que confías más en una niñera de barrio que en tu propia familia?» Rodrigo la miró con una calma implacable. «Dirán lo que quieran. Pero mis hijos ríen de nuevo y ningún negocio vale más que eso». Los periodistas, en lugar de hundir a Clara, encontraron una historia inesperada. Esa misma noche, las redes comenzaron a llenarse de titulares distintos. El millonario que defiende a su niñera frente a la élite. Los gemelos Herrera rompen el silencio y conmueven en evento benéfico. Cuando regresaron a la mansión, Clara estaba agotada. En el jardín, bajo el cielo oscuro, se dejó caer en una banca. «No soy fuerte, señor. Estuve a punto de salir corriendo». Rodrigo se sentó a su lado. «La fuerza no es no temblar, es quedarse aunque tiemble todo». Ella lo miró con gratitud, y por primera vez Rodrigo sintió que la herida de su esposa no se cerraba con olvido, sino con nuevos lazos que nacían del amor hacia sus hijos. Pero en la penumbra de la ciudad, Valeria no aceptaba la derrota. «Si la sociedad no la expulsa, encontraré otra forma. Rodrigo está ciego. Y si no abre los ojos, se los abriré a la fuerza». Lo que nadie sabía era que la vida estaba por ponerlos a prueba con un giro más doloroso que cualquier rumor. Un accidente que haría tambalear todo lo que habían construido. El día amaneció claro, con un sol que parecía prometer calma, pero la tragedia nunca avisa. Rodrigo tenía una reunión importante en Santa Fe y, contra su costumbre reciente, aceptó que los gemelos salieran con Valeria para distraerse mientras él trabajaba. Clara dudó, el corazón le gritaba que no era buena idea, pero Rodrigo insistió. «Solo será unas horas, regresarán antes de la cena». Los niños se fueron en la camioneta con Valeria y Elvira, mientras Clara quedaba inquieta en la mansión. Pasó la mañana en el cuarto de los gemelos, ordenando sus juguetes, acariciando los colibríes de papel como si fueran amuletos. Una angustia inexplicable no la dejaba en paz. A media tarde, el teléfono sonó. Era Rodrigo, con la voz quebrada. «Clara, ven al hospital. Hubo un accidente». La sangre de Clara se heló. No esperó detalles.
Tomó un taxi y llegó al Ángeles del Pedregal con el corazón en la garganta. En la sala de urgencias, el caos era un manto de llantos y batas blancas. Rodrigo estaba de pie pálido, con las manos ensangrentadas de raspones. Valeria lloraba en un rincón. Elvira evitaba mirarla. Los gemelos habían sufrido un choque cuando la camioneta derrapó en la lluvia. Emiliano estaba consciente pero aturdido. Santiago no despertaba. Clara corrió hacia ellos. Emiliano la reconoció y apenas pudo balbucear. «Clary». Le apretó la mano con fuerza. Los médicos discutían fuera del cubículo, palabras técnicas, términos que sonaban a condena. Uno de ellos murmuró: «Si no responde en la próxima hora, las secuelas serán graves». Rodrigo se derrumbó en una silla. «No puedo perderlo también, no otra vez». Clara se arrodilló frente a él. «No lo va a perder. Confíe». Entró al cuarto donde Santiago yacía con tubos y máquinas. Le tomó la mano, fría, pequeña. Recordó el sismo, recordó a los niños atrapados en el polvo, recordó cómo había logrado que respiraran cuando el miedo parecía asfixiarlos. Se inclinó y comenzó a marcar un ritmo suave con los dedos sobre la camilla, cerca del pecho de Santiago. Inhala, exhala. Escucha, corazón. No tengas miedo. Emiliano, desde la otra cama, comenzó a copiar el gesto. Rodrigo, al verlos, se levantó, incrédulo. El monitor del corazón mostró un leve cambio. Una enfermera entró, sorprendida. «Está reaccionando». Clara continuó sin detenerse. «Aquí estoy, mi niño. Aquí está tu hermano. Aquí está tu papá. Respira, no te vayas». Los labios de Santiago se movieron. Un gemido apenas audible escapó. Rodrigo sintió que el aire regresaba a sus pulmones después de horas de vacío. Los médicos corrieron, revisaron, ajustaron cables. Uno de ellos murmuró: «Es increíble», respondió. Clara no lloró, solo siguió marcando el ritmo hasta que el niño abrió los ojos lentamente y buscó a su hermano. Emiliano sonrió débil. Sabía que no nos iba a dejar. Rodrigo cubrió su rostro con las manos. Las lágrimas le brotaban sin control. Se acercó a Clara, le tomó la muñeca con temblor. «¿Qué hiciste?». Ella respondió con voz baja: «Solo recordarle que la vida sigue adentro». Valeria, desde la puerta, lo vio todo. El plan de exponerla, de hundirla, se le caía a pedazos frente a un milagro que ni la medicina podía explicar. Elvira bajó la mirada, incapaz de sostener la vergüenza. Horas después, los gemelos dormían en observación. Rodrigo salió al pasillo y buscó a Clara. Cuando la encontró, simplemente se arrodilló frente a ella. «Hoy entendí. No eres la niñera de mis hijos. Eres el milagro que no me atreví a pedir». En la penumbra del hospital, Clara apretó los ojos para contener las lágrimas. Nunca había sentido tanto peso y tanta gratitud juntas. Lo que nadie sabía era que el destino aún guardaba una última prueba. La decisión de si Rodrigo se atrevería a defenderla frente a todos, sin importar el precio. El hospital se convirtió en un santuario de emociones. Los pasillos olían a desinfectante, pero también a alivio. Rodrigo no se despegaba de las camas de sus hijos, y cada vez que Santiago abría los ojos para asegurarse de que Clara estaba cerca, Rodrigo entendía que algo en su vida había cambiado para siempre. Los médicos confirmaron que ambos gemelos estaban fuera de peligro. «Ha sido sorprendente», dijo uno de ellos. El niño respondió a estímulos que no esperábamos. No hay explicación científica para su recuperación tan rápida. Rodrigo no respondió. Miró a Clara, que en silencio acariciaba la frente de Santiago, y supo que la explicación estaba en ella. Al día siguiente, Valeria intentó recuperar control. Llegó al hospital con un séquito de conocidos, dispuesta a hacer de la desgracia un espectáculo. Rodrigo,
Esto ya se salió de las manos. Los periódicos hablan de la niñera milagrosa, como si esta mujer fuera más importante que tu familia. Es ridículo. Rodrigo se puso de pie, cansado pero firme. Ridículo es que sigas llamándote familia mientras haces todo lo posible por destruir la paz de mis hijos. Clara se queda, y si alguien no lo acepta, puede alejarse de nuestras vidas. Elvira, que había sido cómplice de Valeria en todas sus intrigas, bajó la cabeza. Señor, me equivoqué. Vi en Clara lo que yo misma nunca tuve. Coraje para amar sin esperar nada. Perdóneme. Valeria, humillada, salió del hospital con el veneno atragantado. Los días pasaron, y cuando los gemelos fueron dados de alta, la mansión dejó de ser un museo frío. Las risas llenaron cada cuarto. Los colibríes de papel se multiplicaron en los burós y ventanas, y hasta el personal comenzó a sentir que trabajaban en un hogar y no en una fortaleza. Rodrigo, por primera vez en años, se permitió dejar los negocios en segundo plano para estar presente. Una noche, en el jardín, Clara encontró a Rodrigo observando las estrellas. «A veces creo que mi esposa me manda señales desde allá arriba», confesó él en voz baja. «Tal vez fue ella quien te trajo a esta casa». Clara sonrió con modestia. «Yo no soy un milagro, señor. Solo aprendí a no rendirme al miedo». Rodrigo negó suavemente con la cabeza. «Eso es exactamente lo que un milagro hace». Los gemelos aparecieron corriendo con sus colibríes. «Mamá nos mira desde las estrellas», dijo Santiago. «Pero tú nos enseñas a respirar aquí». Emiliano asintió con firmeza. «Tú eres nuestra familia, Clara». Ella los abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas finalmente se derramaran. Rodrigo, conmovido, puso una mano sobre el hombro de Clara. «Hoy vuelvo a creer en milagros, y eres tú quien me lo enseñó». La historia de la niñera de barrio que devolvió la vida a una familia entera se convirtió en un relato que circulaba en la ciudad, pero dentro de la mansión ya no importaban los titulares ni las críticas. Lo que importaba era que dos niños habían recuperado la sonrisa, un padre había redescubierto el amor, y una mujer humilde había demostrado que la verdadera riqueza está en el corazón. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.